Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión, como muchos de vosotros me lo estáis pidiendo, he decidido hacer este vídeo en el que os voy a explicar por qué vuestros canarios, jilgueros o periquitos no se comen el alpiste de la mixtura de semillas. Y además os daré una serie de trucos para conseguir que se lo coman y que tengan una alimentación completa y equilibrada. Y sin más, empezamos. A veces nos damos cuenta de que nuestros pájaros únicamente se comen determinadas semillas de la mixtura y dejan a un lado otras más saludables, como por ejemplo el alpiste. Si tenemos algún pájaro así en el aviario y no nos percatamos a tiempo o no tomamos las medidas oportunas, podrían aparecer problemas a medio y largo plazo por fallos en su organismo a consecuencia de un exceso de grasa o problemas hepáticos, puesto que las semillas que más les gusta a ellos suelen ser las semillas más grasas. Por eso, muchas veces vemos que con el pico los pájaros están como escarbando en la mixtura. En la bandeja puede que también nos encontremos mucho alpiste tirado o simplemente el comedero de la mixtura lo encontramos únicamente con alpiste. Si vemos esto, inmediatamente tendremos que tomar medidas para evitar que aparezcan problemas y para que la salud de nuestro canario, jilguero o periquito empeore. ¿Qué hacemos para evitar esto o para solucionar este tipo de comportamientos? Pues podemos emplear dos métodos. El primer método consistiría en colocar únicamente en los comederos alpiste limpio y dejar de ofrecerles directamente la mixtura. Con esto conseguiremos que al pájaro se le quite la manía de buscar en la mixtura las semillas que más le gusta y de esta manera lo obligamos por su bien a que coma alpiste. Aparte, es muy importante que unas 2 veces por semana le pongamos algún tipo de semilla oleaginosa para completar así su alimentación. Mi recomendación es que le pongáis una cucharadita rasa de café de algunas semillas grasas tipo perilla blanca, que para mí es la mejor de todas, cañamón, negrillo, etc. De esta manera conseguiremos prevenir este problema o corregirlo en el caso que lo tengamos. El segundo método consistiría en reducir la cantidad de semilla grasa de la mixtura, es decir, a la mixtura que normalmente utilicemos añadirle más alpiste. De esta manera el pájaro tendrá menos semillas para seleccionar y tendrá que comer más alpiste para saciarse. Este método no es tan agresivo, por llamarlo de alguna manera, como el anterior, ya que siempre tendrá a su disposición algunas semillas grasas, pero en menor proporción, y de esta forma nos aseguramos de que la parte de su dieta que corresponde a las semillas esté constituida principalmente por alpiste, que sería lo correcto. Pero comentaros también que a veces puede darse el caso de algunos canarios o jilgueros que continúan buscando las semillas más grasas y que llegan incluso a vaciar los comederos directamente tirando todo el alpiste. Si vemos que sucede esto y que este método no funciona, solo tenemos que utilizar el primer método y solucionaremos el problema. Para finalizar el vídeo, también deciros que tengáis mucho cuidado con rellenar únicamente los comederos. Es decir, si tenéis la costumbre de soplar las semillas y volver a rellenar los comederos directamente, tened mucho cuidado porque seguramente lo que estaremos haciendo sin darnos cuenta es retirar las cáscaras de las semillas grasas y volver a añadir nuevamente la mixtura con más semillas grasas. Dicho de otra forma, el pájaro estará comiendo principalmente las semillas grasas y por tanto el volumen de mixtura del comedero irá bajando. Y nosotros, a ver que el comedero tiene pocas semillas, le limpiaremos la cascarilla y volveremos a rellenar con la misma mixtura. ¿Qué ocurre? Pues que realmente la dieta del pájaro se basará en semillas grasas y a la larga, sin darnos cuenta, le estaremos provocando problemas en su organismo que traerán consigo la aparición de enfermedades y en muchos casos la muerte del ejemplar. Esto suele ocurrir muchas veces en el caso de los jilgueros. Para solucionar esto y prevenir problemas, lo que hago siempre es soplarle o limpiarle las cáscaras del comedero cada día o cada pocos días y no se los relleno nuevamente hasta que hayan acabado casi con toda la comida. De esta forma me aseguro que se comen todas las semillas por igual y si la mixtura que le proporcionemos es una mixtura correctamente balanceada en cuanto a variedad y porcentaje de semillas grasas y ligeras, conseguiremos que tengan una dieta completa y equilibrada. Espero que el vídeo te haya gustado, si es así ya sabes, déjame tu like y si quieres un comentario. No te olvides de compartir el vídeo por tus redes sociales y grupos de WhatsApp para ayudar a otros creadores. Te invito a que te suscribas ahora gratis pulsando el botón rojo que aparece por aquí para que así puedas recibir nuevos vídeos todas las semanas. Por aquí te dejo un vídeo completo sobre la alimentación. Sin más me despido y como siempre les espero en el próximo vídeo.